Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente clase, que es el tratamiento de las apneas de la prematurez, continuando con lo que veníamos de la clase anterior. Entonces, primero vamos a hablar de una ventilación que nosotros usamos muy frecuentemente, que también la usamos obviamente para el síndrome de distrés respiratorio, pero también lo usamos para el tratamiento de las apneas, que es la ventilación no invasiva, continua e intermitente. Se ha visto que el CPAP es una forma efectiva, pero sobre todo para tratar las apneas que son obstructivas y que no son centrales, ya que la presión continua en la vía aérea en realidad requiere de que el paciente obviamente tenga un esfuerzo respiratorio continuo y regular, ya que si tiene apneas de origen central, el tratamiento con CPAP no va a ser tan efectivo. La ventilación no invasiva intermitente, que no es sincronizada, es efectiva también para las apneas de la prematurez y también previene la falla de extubación. Y en los recién nacidos que están ventilados con ventilación mecánica, se ha visto que el CPAP, que es bifásico, produce menos apneas en las siguientes 48 horas versus el CPAP convencional. En la ventilación no invasiva, que es sincronizada, que en el Uruguay no tenemos disponibilidad de este tipo de ventiladores, es más efectiva que la no sincronizada o CPAP y reduce las desaturaciones, la bradicardia y los episodios de apnea central. Después, otro dato que quería traer es el tema de la transfusión de los glóbulos rojos, que muchas veces nos pasa que, sobre todo en prematuros que están en crecimiento y que persisten con apneas, si la transfusión de glóbulos rojos es efectiva o no para el tratamiento de las apneas. En realidad, existe poca evidencia para respaldar la eficacia de hacer una transfusión de glóbulos rojos para mejorar las apneas, aunque desde el punto de vista fisiológico uno pensaría que al mejorar el transporte de oxígeno hacia los tejidos podría mejorar las apneas, pero en realidad desde el punto de vista clínico no hay evidencia suficiente y sí aumenta más el riesgo de enterocolitis y de broncodisplasia. Por otro lado, quería traer el doxapram, que es un estimulante del centro respiratorio, que actúa sobre todo a nivel de quimiorreceptores periféricos, carotídeos. El doxapram en realidad es un fármaco que no está disponible en nuestro país y se utiliza en muy pocos lugares, pero lo traje porque hace unos años comenzaron a haber trabajos donde comparan la efectividad del doxapram y la cafeína. Y el primer trabajo en realidad de doxapram se hizo en el año 60 en el Uruguay, que fue un trabajo específico que vio que mejoraba las apneas de la prematurez, pero luego no se siguió estudiando. Y bueno, efectivamente sirve para las apneas, pero posee gran variedad de efectos adversos, por lo tanto no se considera seguro y no se recomienda su uso. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la cafeína, que es como la vedette del tratamiento de las apneas de la prematurez, ya que es la que utilizamos frecuentemente en la práctica clínica. Entonces, para hacer un poco de historia, en el año 73 fue el primer reporte de 10 prematuros que fueron tratados con aminofilina, donde se vio que mejoraban las apneas. En el año 74, un trabajo de Aranda, que es como el primer trabajo con cafeína en los bajo peso al nacer, mostró que la cafeína aumentaba la frecuencia respiratoria y disminuía la PCO2. Por lo tanto, se consideró como un agente estimulante efectivo de la respiración. Entonces, ¿cómo actúa la cafeína? La cafeína es un antagonista de los receptores de adenosina, por lo tanto, inhibe a los receptores de adenosina. ¿Y qué es la adenosina? La adenosina es un mediador metabólico que cumple función en procesos bioquímicos que están implicados con la transferencia de energía. Como podemos ver acá en la figura, en la degradación del ATP se produce adenosina que está tanto a nivel extracelular como intracelular. Esto presenta 4 tipos de receptores, que son los A1,
A2A, A2B y A3, que están acoplados a proteína G. Estos receptores, los A1 y los A3, están acoplados a proteína G inhibitoria, que disminuye la enilato ciclasa y en realidad disminuye también la recaptación de GABA e inhibe en cierto modo la transmisión de glutamato. La A2A y A2B está acoplado a proteína G estimulante, que aumenta la cascada de la enilato ciclasa, el AMP cíclico, y aumenta también la recaptación de GABA y sí promueve la transmisión de glutamato. Por lo tanto, tiene un efecto más excitatorio. La adenosina y estos receptores obviamente se encuentran distribuidos en todo el organismo, en el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, urogenital, respiratorio, gastrointestinal, en el sistema inmune. Por lo tanto, cuando nosotros administramos cafeína, estamos actuando no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel de todo el organismo. Entonces, el compuesto que se utiliza para la clínica es el citrato de cafeína, que estimula el centro respiratorio y es antagonista de los receptores A1 y A2A. Se ha visto que el citrato de cafeína aumenta la sensibilidad al CO2 de los quimiorreceptores periféricos y aumenta también el volumen minuto. También en trabajos recientes se ha visto que aumenta la contractilidad diafragmática. Tiene un alto rango terapéutico, tiene una buena absorción a nivel enteral y tiene una vida media prolongada. Y tiene también acción, como habíamos visto, porque existen los receptores a nivel pulmonar, renal, cardiovascular y otros sistemas. Entonces, la acción de la cafeína, como podemos ver acá, puede ser bloqueando el receptor A1, que esto lo que va a hacer va a aumentar el drive respiratorio, y también actúa sobre los A2A, bloqueando este receptor que libera la inhibición GABA y por lo tanto mejora obviamente el outcome neuromotor, como dice acá, porque como vamos a ver muchos trabajos dicen que al mejorar la ventilación se mejora el neurodesarrollo, que vamos a ver también por qué otras vías se cree que la cafeína mejora el neurodesarrollo. Por otro lado también inhibe la respuesta inflamatoria, que vamos a ver que es otro de los efectos de la cafeína. Como vamos a hablar de cafeína, no podemos dejar de hablar del CAP trial, que es el trial que se comenzó a realizar en el año 2006 por Barbara Smith, que evaluó los efectos a corto y largo plazo de la cafeína en los prematuros de muy bajo peso. Como outcomes primario fue ver la muerte, el daño cerebral en las ecografías transfontanelares y la enterocolitis, donde en ese primer trabajo no se observaron diferencias significativas, pero sí se observaron diferencias en los outcomes secundarios, que era la disminución de la broncodisplasia, la disminución en el tratamiento del ducto farmacológico y quirúrgico, y sí, como efecto también adverso, vieron que había un menor ascenso ponderal en las primeras 2 semanas de vida. Entonces, como podemos ver en el CAP trial, el tratamiento de los primeros 10 días, o sea, el comienzo del tratamiento de los primeros 10 días, determina una reducción del soporte respiratorio, tanto en necesidad de intubación orotraqueal, de ventilación a presión positiva y de oxígeno, sin diferenciar en este trabajo inicial en cuanto al inicio del tratamiento. Menor tiempo de asistencia ventilatoria mecánica, menor broncodisplasia pulmonar, menor uso de esteroides postnatales, menor requerimiento de tratamiento y cierre quirúrgico del ductus, y se evaluó inicialmente que tenían mejores resultados en el neurodesarrollo a los 18 meses. Entonces, vamos a ver algo que capaz que nosotros no nos cuestionamos mucho, porque en este medio como que ya estamos acostumbrados a hacerlo de determinada forma, pero que es algo que se está estudiando mucho, es en qué momento administrar la cafeína. Es mejor administrarla de forma profiláctica, o sea, antes de que comience a hacer apneas, o precoz. La precoz en realidad se define en todos los trabajos en las primeras 72 horas. Entonces, traje este trabajo que es una revisión del 2020, donde dice, bueno, ¿dónde estamos con la cafeína en prematuros hasta el 2020?
Entonces voy en realidad, a mostrar algunos trabajos que me parecieron capaz que los más importantes, también para ver un poco que todavía no está definido el momento de cuándo comenzar la cafeína y que los resultados son controvertidos. ¿Tá? El primer trabajo que quiero mostrar es este de Patel de 2013, que es una cohorte retrospectiva donde se comenzó la cafeína temprano en las primeras 72 horas o después de las 72 horas. ¿Tá? Y como podemos ver, tenemos en el grupo de early cafeína de temprana 83 pacientes, en el otro 57 neonatos, con un peso al nacer de 900 gramos aproximadamente, y una edad gestacional de 27 y 26 semanas, ¿tá? Donde se vio que había una disminución de la incidencia de muerte y broncodisplasia, ¿tá? Y en realidad una reducción en la necesidad de tratar el ductus, ¿tá? Y menor duración de ventilación mecánica. En este trabajo de Dobson del 2014, que también es un trabajo retrospectivo, con una cafeína inicial también antes de los primeros 3 días o después de los primeros 3 días, ¿tá? Este es un trabajo en realidad que tiene muchos pacientes, ¿tá? Que 14.535 y 14.535 en ambos, con un peso al nacer de 1 kilo aproximadamente y una edad gestacional de 28 semanas, donde se vio en los beneficios tempranos que también había una reducción de la broncodisplasia, una reducción en la ventilación mecánica y a las 36 semanas, y una reducción en el tratamiento del ductus, arterioso persistente. Pero sí les digo un aumento del riesgo de muerte, que sobre todo es en las edades gestacionales más tempranas. O sea que el uso de cafeína precoz aumentaba el riesgo de muerte en estas edades gestacionales, más tempranas en comparación con otras edades gestacionales. Bueno, y ahora quería mostrarles en esta diapositiva el trabajo de LOWA de 2015, que es un trabajo retrospectivo, pero es de la red neonatal canadiense, donde tiene un gran número de neonatos. ¿Tá? Esto también es en los primeros 3 días, el inicio de la cafeína o después de los 3 días, ¿tá? Donde vieron una reducción de la broncodisplasia y muerte, ¿tá? En el grupo de cafeína precoz. ¿Tá? Se redujo la incidencia del ductus, ¿tá? Y el tratamiento quirúrgico del ductus, y también una reducción de la ventilación mecánica, ¿tá? De la ventilación de alta frecuencia y el CPAP en el segundo día de vida, con una reducción en el uso también de esteroides postnatales. ¿Tá? No vieron diferencias en cuanto a la mortalidad, no vieron diferencias en cuanto a la enterocolitis y la retinopatía o la injuria cerebral severa. ¿Tá? Después quería traerles también este trabajo de Decker de 2017, que es un estudio controlado randomizado, donde tiene la particularidad que ahora compara la cafeína en el bloque de partos, ¿tá? Y el inicio de la cafeína en la unidad neonatal. Los grupos son muy pequeños porque son 13 neonatos y 10 neonatos con una edad gestacional de 870 y 960 gramos, con un peso al nacer, perdón, de 870 y 960 gramos, con una edad gestacional promedio de 27 y 28 semanas, donde vieron que en el grupo que comenzó la cafeína en bloque de partos tenía un aumento del volumen minuto, ¿tá? Del volumen corriente, ¿tá? Y no vieron diferencias en el corto plazo, ¿tá? Con respecto a la intubación o la administración del surfactante o la hemorragia intraventricular. Después está también el trabajo de Cateria, ¿tá? De 2015, que es un randomizado controlado, ¿tá? Donde en realidad también vieron una dosis carga de cafeína en las primeras 2 horas de vida versus a las 12 horas de vida. Y los grupos de pacientes también son pequeños, ¿tá? Y se vio una reducción en la incidencia de la intubación en las primeras 12 horas, en el grupo que empezó a las primeras 2 horas de vida. Se reducía el requerimiento de vasopresores, ¿tá? Y en realidad, con respecto a la duración de oxígeno, tratamiento, la ventilación mecánica, no vieron diferencias significativas o en el tratamiento del ductus. Después también está el trabajo de Park de 2015,
que es una revisión sistemática y metaanálisis, donde en realidad acá la cafeína precoz es en los primeros 2 días versus la tardía después del tercer día. Es un gran número de neonatos en cada uno de los grupos y hay una reducción de la mortalidad en este trabajo, con una disminución también en la incidencia de broncodisplasia, y sí en realidad vieron cierto riesgo en la enterocolitis, pero no en la quirúrgica. Pues quería traer este trabajo de Cuba de 2017, que también es una revisión sistemática y metaanálisis donde compara la cafeína en los primeros 3 días versus después, y en este trabajo vieron una reducción también de la broncodisplasia, una reducción de la incidencia del ductus, con un 59% del descenso de la necesidad de cierre quirúrgico del ductus, y menor duración de la ventilación mecánica, pero en este trabajo también les dio un aumento del riesgo de la mortalidad en el grupo de cafeína precoz. Y en este otro trabajo de Patel de 2017, en realidad tiene bastante, cada uno de los grupos tiene bastante número de pacientes. La early cafeína, o sea, la precoz, es en el primer día versus en la iniciación entre el primer y el sexto día, y vieron una reducción de la ventilación mecánica en el grupo de cafeína precoz, y después tuvieron una similar incidencia de la falla de CPAP, y no vieron diferencias en la duración del CPAP y días de oxígeno. Este es otro trabajo que es bastante reciente, del año 2021, que también compara la cafeína profiláctica versus la terapéutica, y en realidad ven que la cafeína profiláctica, o sea, sin que el niño haya hecho apneas, desciende la duración de la oxigenoterapia y la ventilación invasiva y no invasiva, y tiene una incidencia leve a moderada, en la broncodisplasia leve o moderada, y menos días de internación en los prematuros. Entonces, por lo tanto, la cafeína es eficaz en la reducción de las apneas de la prematurez. Administrada en los primeros 3 días de vida disminuye la broncodisplasia, el cierre de ductus quirúrgico y el ductus tratamiento y la hemorragia intraventricular. No reduce el requerimiento de CPAP o falla de extubación, en realidad en algunos trabajos sí y otros no, y hay resultados también controvertidos en cuanto al inicio precoz sobre la duración de asistencia ventilatoria mecánica y muerte. Por otro lado, otro aspecto controvertido es cuál es la dosis de cafeína más adecuada. Existen las dosis estándar, que son las que se hicieron en los primeros trabajos, si hay que ajustarlas por edad gestacional o si hay que utilizar altas dosis. Entonces, traje este trabajo, que es de cafeína para prematuros, que es también de Patel y Saroa, donde discute un poco las dosis estándar, si hay que ajustar por edad gestacional o si hay que utilizar altas dosis. Entonces, las dosis estándar, que están fijadas del año 77, es una dosis carga de 20 miligramos kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos kilo, 1 o 2 veces al día. Las dosis utilizadas en el CAP Trial y también recomendadas por la FDA son estas que yo nombré previamente. Pero a medida que avanza la edad gestacional, aumenta la excreción de cafeína, sobre todo después luego de las 2 semanas de vida, por lo tanto se podría llegar a aumentar para poder mantener un rango terapéutico. ¿Qué evidencia tenemos de las dosis altas de cafeína? Este trabajo de Mohamed del 2015 utilizaron altas dosis que son 40 de carga y 20 de mantenimiento versus las estándar. Y en realidad lo que sí vieron que hay un descenso en la falla de extubación en los prematuros menores de 32 semanas, menor frecuencia de apneas, sin diferencias significativas en la incidencia de discapacidad, o sea, de efectos a largo plazo, pero sí vieron que tenía un aumento de los episodios de taquicardia.
El trabajo de Chen de 2018, que es una revisión que evalúa la eficacia y seguridad de diferentes dosis de citrato de cafeína, son test trial controlados randomizados que se dividieron en dos grupos de altas dosis, de 10 a 20 miligramos kilo, que mostró mayor efectividad en el tratamiento, y se evaluó el éxito en extubación luego de 72 horas de tratamiento y menor episodio de apnea por día, y no vieron anormalidades en el ritmo respiratorio. En este trabajo les dio un éxito en la retirada del ventilador, baja falla de extubación, frecuencia de apnea, duración de las apneas y menor broncodisplasia. En suma, la evidencia actual muestra que las dosis altas de cafeína serían más efectivas en disminuir los episodios de apneas, la falla de extubación y la broncodisplasia a las 36 semanas, pero es necesario trabajo con mayor número de pacientes y análisis a largo plazo de los efectos de la cafeína. Y en realidad también en algunos trabajos, sobre todo en dosis de cafeína, estamos hablando de 80 miligramos kilo, que algunos de los trabajos que revisé mostraron efectos sobre la hemorragia cerebelar, o sea que aumentaba la incidencia de hemorragia cerebelar. Esto es un trabajo que es bastante nuevo, ¿tá? Que es sobre cafeína en pretérminos tardíos, que es algo que no está estudiado, porque el CAP Trial en realidad evalúa a los menores, sobre todo de 32 semanas. ¿Tá? Y en este trabajo se evalúa la cafeína en prevenir la hipoxemia intermitente en los pretérminos tardíos, que es un gran capítulo, ya que muchas veces tenemos prematuros de 34, 36 semanas, sobre todo aquellos que nacieron cercanos a esa edad gestacional, que hacen apneas y que en realidad no se sabe bien si dos cosas, si la cafeína es efectiva en este grupo de edad gestacional y aparte si estas hipoxemias intermitentes tienen efectos a largo plazo o no. ¿Ah? Entonces, en este trabajo el objetivo principal fue ver la efectividad de la cafeína en los episodios de hipoxemia intermitente en términos tardíos y ver cuál era la dosis óptima. El outcome primario fue ver la frecuencia de las hipoxemias intermitentes en los siguientes 15 días a la randomización. Y en outcome secundario era ver si los efectos, si producía más taquicardia, si tenía efectos sobre crecimiento. También se midió la concentración de saliva, en saliva de cafeína y cuál era la tolerancia. Se probaron varias dosis y se vio que la dosis óptima era entre 10 y 20 miligramos kilo, ¿ya? Y que no tenía efectos sobre el sueño, sobre el reflujo gastroesofágico y sobre la alimentación, pero sí tenía un aumento en la incidencia de taquicardia. Y en realidad todavía no tienen resultados, ¿tá? En el desarrollo a largo plazo. Otro de los capítulos que uno se cuestiona mucho es cuándo suspender la cafeína, ¿tá? Se recomienda habitualmente en la mayoría de los trabajos suspender entre las 32 y 34 semanas, ¿tá? Entre los 5 a 7 días sin haber tenido apneas. Obviamente los más prematuros, ¿tá? Muchas veces mantienen las apneas a las 32, 34 semanas, por lo cual no se suspenden, ¿tá? Y se benefician de continuar con el tratamiento más cercano al término, sobre todo en los que son broncodisplásicos. Y hay algo que es un dato en realidad que lo traigo porque no lo sabía, es que la FDA en realidad tiene permitido el uso de cafeína entre las 28 y las 33 semanas. Sin embargo, obviamente en la práctica neonatal se utiliza por fuera de esas edades gestacionales, por eso también se continúan haciendo trabajos sobre la seguridad y efectividad de la cafeína en esas edades gestacionales. Por otro lado, quiero hablar de todos los otros efectos, obviamente, que tiene la cafeína, está más allá del tratamiento de las apneas de la prematurez. Tiene un efecto que es neuroprotector, aunque en algunos estudios animales muestran resultados controversiales con respecto a esto. Tiene un efecto que es antiinflamatorio, de la lesión de la sustancia blanca periventricular e injuria por hipoxia, por bloqueo de la acción de la adenosina. Se ha visto que hay un aumento de la mielinización y la promoción de la maduración oligodendrial. Esto sobre todo se ha visto obviamente en estudios animales y que tiene un efecto antiapoptótico al inhibir el factor de necrosis tumoral alfa. A nivel de la actividad cerebral cortical, la cafeína aumenta la amplitud del eje de amplitud integrada,
¿tá? En el CAP-TRAI se ha visto a largo plazo que a los 18 meses mejora la sobrevida sin efectos en el neurodesarrollo, ¿tá? Menor parálisis cerebral y retraso cognitivo. ¿tá? A los 11 años se ha visto que reduce el riesgo de alteraciones motoras y que el tratamiento prolongado con cafeína disminuye los eventos de hipoxemia, la severidad de duración de las mismas, tiene menor incidencia de broncodisplasia, de ductus arterioso persistente, y eso probablemente se asocia a los mejores resultados en el neurodesarrollo. También tiene efectos cardiovasculares, como es el aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, tiene un efecto inotrópico y presor, y menor necesidad de tratamiento de ductus, como dijimos, necesidad de cierre quirúrgico de ductus y requerimiento de vasopresores. También tiene efectos gastrointestinales, como todos sabemos, la cafeína produce intolerancia digestiva, aumenta el reflujo gastroesofágico y se ha visto también que produce un retraso en el crecimiento, probablemente por aumento de la demanda metabólica. También tiene efectos renales. La cafeína es a nivel del antagonismo del receptor A1 de adenosina a nivel tubular renal, aumenta la diuresis, aumenta la natriuresis y mejora la saturación regional de oxígeno. También tiene efectos antioxidantes. Las propiedades neuroprotectores en modelos de ratas neonatas ha visto que en ratas que están expuestas a la hiperoxia, esto aumenta el estrés oxidativo y la neurodegeneración y disminuye la neurogénesis, y la cafeína muestra efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos, y frente a la hiperoxia mantiene el número de neuronas en diferentes áreas del sistema nervioso central, y se cree que este efecto es mediado por su acción antioxidante. Después traje este trabajo que se realizó en conejos prematuros, a nivel pulmonar, donde en realidad se expuso al pulmón a hiperoxia, y se lo trató con cafeína o no. Entonces, en realidad, lo que se vio es que esta es la estructura de un pulmón normal, esta es la estructura de un pulmón en realidad sometido a hiperoxia, pero sin tratamiento con cafeína, y esto es un pulmón que estuvo con hiperoxia y que fue tratado con cafeína, y se vio que mejora la complejidad de las vías respiratorias y que promueve el desarrollo de los alvéolos en angiogénesis. En ratones en realidad es en otro trabajo, pero en los conejos también se vio que mejoraba la estructura pulmonar. Entonces, para hacer un resumen sobre algunos de los efectos generales de la cafeína, podemos ver que a nivel neurológico disminuye las apneas, aumenta la respuesta al CO2, disminuye la inflamación y mejora la actividad cerebral cortical. A nivel pulmonar, mejora la ventilación, el volumen minuto y el volumen corriente, mejora la contractilidad diafragmática, disminuye la inflamación y los fluidos, y aumenta la transcripción del surfactante. A nivel cardiovascular mejora el flujo cerebral, sanguíneo cerebral, mejora la contractilidad a nivel cardíaco, y requiere menos tratamiento de ducto. A nivel gastrointestinal, en realidad aumenta el reflujo, y también aumenta el tiempo en que se demora a llegar al peso al nacer, ya que tiene un retraso en crecimiento, sobre todo los primeros 15 días. Y a nivel del pronóstico a largo plazo, se ha visto que mejora, obviamente, el neurodesarrollo, sobre todo a los 2 años y a los 11 años. Bueno, muchas gracias, y bueno, después seguiremos con la tarea grupal para terminar de integrar todos estos conocimientos.